Buenos días, hermanos. Buenos días. Hechos 18, del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo te pido por favor que hoy se predique también el Evangelio en este salón, y que esta tarde, Señor, este sermón sea utilizado también para que esta tarde, Señor, nos animes. Como le decías a Pablo: no temas, sino habla, no calles, porque tú tienes mucho pueblo aún en esta ciudad. Yo te lo pido, Señor, que por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, nuestros corazones sean confrontados, exhortados, pero también animados a hablar y a proclamar el Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén y amén. Amén. ¿Listo, hermanos? Hermanos, el sermón, se llama, o le puse: no temas, habla, no calles. No temas, habla, no calles, hermano. Que el Señor nos dirija hoy, hermanos. Hermanos, eso está posterior, previo a estas palabras. ¿Qué había pasado? Pablo había salido en misión o predicando el Evangelio con ayuda de Silas y de Timoteo. Hermanos, silencios, por favor, silencio. Habían estado Pablo encarcelado en Filipos, había pasado por encarcelado en Filipos, había habido un alboroto en Tesalónica, les habían distorsionado todo, los habían alborotado para que no predicaran. En Berea también, aunque ellos eran más nobles que los de Tesalónica, dice allí, ahí después hubo un alboroto. Llegaron los judíos cuando vieron que le empezaron a predicar y vuelven y los intentan callar para que no prediquen la palabra del Señor. Después Pablo llega a Atenas, predica el Evangelio. Recuerden, unos creen, unos poquitos creen y otros se van simplemente. Muchas gracias, pero después si acaso te llamaremos después. Y aquí está en Corinto, esta cita es en Corinto, hermanos. Nos dice el comentarista bíblico, hermanos: mientras Pablo, con la ayuda de Silas y de Timoteo, se dedicaba por completo a predicar y a enseñar el Evangelio, la oposición por parte de los judíos se hacía cada vez más fuerte. El desánimo y el temor llegaron a ser los compañeros del apóstol, ojo acá, causándole verdaderos problemas en su ministerio. Como muchos otros santos que le precedieron, él necesitó unas palabras de ánimo de parte del Señor. Los judíos querían que dejara de enseñar al pueblo, mire, ojo acá, querían que dejara de enseñar al pueblo acerca de Jesús. Así animado, el apóstol continuó en Corinto y creció una iglesia numerosa y floreciente, hermanos. Entonces es importante entender el concepto. A Pablo no lo estaban dejando hablar, lo estaban tratando de callar, le estaban diciendo, lo perseguían, le alborotaban. Entonces por eso el Señor le dice estas palabras: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El primer capítulo, la orden del Señor. No temas, habla, no calles. Esa fue la orden. Segundo capítulo, el Señor está con nosotros. Y tercer capítulo, aún hay pueblo, hermanos. Vamos al primer capítulo, hermanos. La orden, primer capítulo, la orden. No temas, habla, no calles. Esa fue la orden. Dice ahí en el verso 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. El Señor, por medio de una visión, le da esta orden a Pablo: no temas, sino habla, no calles. El llamado que nos hace acá, y es lo que nos enseña, y lo que le estaba pasando al apóstol Pablo, y lo que le dice el apóstol Pablo, es a no tener ningún temor y continuar, en cambio, anunciando el Evangelio sin importar lo que venga o lo que esté sucediendo en ese momento. Ese es el llamado.
Pablo estaba en medio de persecución, lo perseguían por todos lados y lo querían sobre todo callar. Lo querían sobre todo callar. Hermanos, vayamos allá al verso 4 al 8 de Hechos 18. ¿Cuál fue la razón de la orden? Ya se los explicaba un poco. Era que Pablo no temiera ante el rechazo o la persecución, y si continuara firmemente anunciando el evangelio. Por eso el Señor le dice esas palabras, para que no se calle, sino al contrario, siga hablando y predicando, proclamando el evangelio. Hermanos, verso 4 al 8. Mire el contexto previo inmediato. Una cosa es el contexto general, donde estaba Pablo 2, 3 capítulos antes, pero otra cosa es lo que en ese momento estaba sucediendo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Entonces él iba los sábados a las sinagogas, se metía a las sinagogas a predicar el evangelio, porque sabía que allá había gente, pues estaban los judíos, y persuadía a judíos y gentiles. Él los persuadía, él les insistía, él les, mejor dicho, se esforzaba porque creyeran. No es que, yo ya le prediqué, no, él insistía, persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Palabras similares cuando en el momento cuando Cristo con los judíos de ese tiempo, ¿no? Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermanos, dice Matthew Henry acá, la mayoría de los judíos persistieron en contradecir el evangelio de Cristo y blasfemaron. Eso es lo que estaba pasando. Muchos contradijeron el evangelio de Cristo y blasfemaron. No creían y hacían todo lo posible para impedir que otros creyeran. Eso es lo que estaban haciendo los judíos. Pablo a ellos los dejó. ¿Por qué, hermano? Entonces alguien dice, muchos utilizan este tipo de citas para decir, yo ya les prediqué, entonces yo me voy, yo limpio y no sé qué. No, hermanos, es que hay que entender quiénes eran esas personas. Eran personas que ya conocían, que llevaban mucho tiempo predicándoles. Eran opositores abiertos del evangelio. Otra cosa es su familia común y corriente, pero estas personas eran falsos maestros, eran apóstatas muchos de ellos. ¿Sí me hago entender? Eran personas importantes, muchos de ellos, fariseos, líderes religiosos, que incitaban, digamos, tenían una gran, mucho masa de personas allí siguiéndolos. Sin embargo, y esto es lo que a otros no les gusta, no renunció a su obra. Es que Pablo no renuncia a su obra finalmente. Pues, aunque Israel no fuera reunido en ese momento, Cristo y su evangelio son gloriosos. Y él de todos modos siguió predicando el evangelio, se fue a los gentiles, pero recuerden, Pedro se queda con los judíos. Pedro le predica a los judíos. Entonces, ¿sí me entienden, hermanos? No es que ya y los dejamos y se acabó. No, es que el Señor tenía un propósito con Pablo. Quería que él fuera y expandiera el evangelio a todo el mundo. Ese era el propósito y para lo cual fue llamado Pablo principalmente. ¿Sí me entienden, hermanos? Hermanos, ¿cuál es la razón de nosotros no predicar? ¿Cuál es la razón? El temor a los hombres. Esa es la razón por la cual nosotros no predicamos. Usted puede sacar 1000 excusas, yo puedo sacar 1000 excusas, pero hermano, la razón en el fondo es el temor a los hombres. Hoy vamos a hablar mucho de eso. ¿Por qué la iglesia moderna cambió su mensaje y se desvió? ¿Por qué la iglesia moderna? Por el temor a los hombres. Ellas dijeron, no, esto es muy fuerte, esto es muy duro, eso no es así, por eso se inventan las 4 leyes espirituales de Bill Bright. Entonces empiezan, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, y cambian la forma de predicar el evangelio. Porque si yo llego primero con la ley y diciéndole que la paga del pecado es la muerte, ellos creen o ellos tienen temor de que la gente se espante. Entonces ellos cambian el mensaje
Primero les digo algo bonito, que aunque sea bíblico, Dios tiene un plan maravilloso, sí, para sus escogidos, pero no un plan maravilloso como ellos se lo imaginan, sino, exacto, no terrenal, sino un plan maravilloso es que hay gloria eterna, hermanos. Vamos a abandonar nuestros pecados, vamos a ser perdonados por de nuestros pecados. Eso es diferente, hermanos. Hermanos, ¿por qué los espías, recuerdan, no entraron a la tierra prometida excepto Caleb y Josué? Porque temieron a los gigantes, es decir, temieron a los hombres y a las dificultades con que se iban a encontrar. ¿Por qué no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no van estos espías? No, temor a los hombres. Temor a los hombres, hermanos. ¿Por qué? Escúcheme bien, hermanos, escúcheme bien, iglesia. ¿Por qué cuando empezamos a recibir tomates en lugar de flores, dudamos, cuestionamos si estamos haciendo mal? Yo los he escuchado aquí en la iglesia, tristemente. Oiga, ¿no será que estamos haciendo algo mal? ¿No será que estamos haciendo algo mal? ¿Por qué yo me gano tantos problemas con mi familia? ¿Por qué pasa eso? ¿No será que algo estamos haciendo mal? O sea, claro, porque estamos esperando recibir flores, apapachos, besos, este tipo de cosas. Y no entendemos que normalmente el evangelio recibes tomates, piedras, gatos podridos. A Whitefield le pasó eso, hermano. Lean la historia de John Whitefield. Mire, John Whitefield le tiraban huevos podridos, tomates y gatos, si no estoy mal, si no recuerdo bien, gatos muertos, cuando salía a predicar el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros no estamos acostumbrados a eso, no estamos ni siquiera preparados para eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque por eso nos pasa algo con nuestra familia, nos eliminan en Facebook, alguna cosa por allá en un WhatsApp, y ay, eso nos da un temor. No, es que ese no es el medio, ese no es el medio. Empezamos a decir cosas como esas. Hermanos, ¿por qué tememos predicar? Por el temor a los hombres, lógicamente. Pero porque no, principalmente, o sea, ese es el temor a los hombres que incluye el rechazo, la persecución, el quedarnos solos, el ser vistos como unos locos, unos fanáticos, unos religiosos. A nosotros no nos gusta que nos vean así. No nos digamos mentiras, hermano. No nos digamos mentiras, no nos gusta que nos vean así. A nosotros no nos gusta que nos relacionen, y aunque ellos no tienen nada que ver con nosotros, con personas como los testigos de Jehová. Porque como ellos tienen un, ¿cómo se dice eso? Un desprestigio tan feo, digamos, generalmente. Yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos. Pero ¿sabe qué? Esa gente, lástima que predicaran un errado evangelio, hermano. Porque tienen un celo, hermanos. Qué tristeza. Porque, como decía Pablo en Romanos, yo doy testimonio, le decía de los judíos, que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. Tristemente no les sirve de nada, pero es un ejemplo, en ese sentido, un ejemplo, digamos, nosotros, más que un ejemplo, es como nosotros decir, pero ¿cómo ellos pueden hacer eso y nosotros no? ¿Sí me hago entender, hermanos? Hermano, ¿por qué tememos predicar? Por el temor al hombre, por el temor a los hombres, hermano. No nos digamos mentiras. Usted puede sacar mil excusas, puede decir que es que no sé qué, que es que yo tal cosa, que es que por allá no es el medio, que es que por aquí sí. No, yo predico en mi casa, con mis familiares. No sea mentiroso, no sea mentirosa. Por allá predicará una vez al mes. Y nosotros tenemos la posibilidad de predicar, deberíamos predicar, dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo, todos los días, a toda hora deberíamos estar predicando el evangelio. Nos importa, iglesia, y eso va para todos nosotros, nos importa más lo que piensen las personas que lo que diga el Señor. Esa es la realidad, esa es la realidad. Debemos arrepentirnos por eso, debemos arrepentirnos y no justificar las cosas. Preferimos quedar bien con el mundo antes que quedar bien con el Señor. Esa es la realidad, hermanos, esa es la realidad. Cuidado, hermanos, recuerden que el Señor vino a que los mudos hablaran, hermanos. A muchos les pasa lo de algunos gobernantes del tiempo del Señor, que no predicaban por temor a los hombres, porque aman más la gloria de los hombres que la del Señor. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, creyeron entre comillas,
pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado, hermano, porque nos comportamos de esa misma manera, Hermanos, yo les pregunto, nos preguntamos para todos, incluyéndome yo mismo, ¿tememos a los hombres? Van a decir, no, eso no es temor a los hombres. Entonces, ¿por qué callamos, hermano? ¿Por qué callamos cuando podemos hablar? Cuando tenemos la posibilidad y los medios para hablar. ¿Por qué entonces no predicamos, hermano? En todo lugar, en todo tiempo, en la familia, en nuestros trabajos, por las redes sociales. Yo sé que aquí a muchos no les gusta que yo diga esto, pero lo voy a seguir diciendo, hermanos. Si tenemos redes es para compartir el evangelio, porque yo veo personas que usan las redes para otras cosas, pero no para proclamar el evangelio. Eso es pecado, hermanos, eso está mal. O sea, somos buenos, un hermano saca, no sé, cualquier cosa, y eso sí lo podemos apoyar, inclusive en las redes sociales, pero no apoyamos o no hacemos las cosas nosotros para proclamar el evangelio. Hermano, yo no me voy a callar esto. Si nosotros tenemos redes sociales, es para predicar el evangelio. ¿Le gusta a usted o no le gusta? ¿Le guste a usted o no le gusta, hermano? Por las redes sociales llegamos a miles y millones de personas. No es el único medio, por supuesto. ¿Acaso esta iglesia hace solo este medio? ¿No estamos llevando misiones a todos lados? ¿No salimos a compartir la palabra los domingos? Entonces, hermanos, de todas las maneras lo tenemos que hacer, hermano. Así no le guste, yo lo voy a seguir diciendo. Y nadie va a ser expulsado de la iglesia por no predicar en redes sociales. ¿Sí me entiende, hermano? Pero usted le tendrá que dar cuentas al Señor. Y yo sé que a muchos no les gusta eso, pero lo seguiré diciendo. Porque otros también lo dicen, otros lo utilizan. Ah, no, pero como ellos sí lo dicen, entonces sí está bien. Mire, un pastor reformado lo dijo, y no lo voy a citar porque yo no lo, mejor dicho, no es que lo referencie mucho al hombre, ni lo apruebe, muchas cosas. Pero aún él dijo esto, dijo: nosotros no debemos predicar por las redes sociales, nosotros tenemos que predicar por las redes sociales. ¿Le gusta a usted, no, hermano? Yo creo que sí, y bíblicamente no lo es. ¿Qué tal Lutero pensando en estas cosas? Que por la imprenta. ¿Qué tal Pablo pensando que no había que mandar cartas? ¿Sí me entienden, hermanos? Hay que predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Hermanos, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque somos cobardes. Esa es la realidad, somos cobardes. Somos cobardes, tampoco predicamos en los trabajos, tampoco predicamos con nuestras familias, tampoco cuando tenemos una reunión familiar y eso nos callamos, hermano. Nos callamos muchas veces, hermanos. Ay, hermanos, hay una prohibición del Señor a guardar silencio. Prohibición del Señor a guardar silencio. El Señor le da la orden a Pablo: no temas, sino habla y no calles. O sea, prohibido quedarse callado, es lo que le está diciendo. Prohibido quedarse callado. Dice el comentarista bíblico: Jesús habla directamente a los problemas que estaba enfrentando Pablo y le da 3 breves órdenes. La hemos repetido varias veces. No temas, habla, no calles. Intenso temor en el corazón del hombre a menudo debilita. En casos extremos, ese temor puede llevar a la muerte, y en los casos no tan graves, a una distorsión de la realidad. El miedo es usado por Satanás para hacer del hombre un servidor suyo. Por otro lado, Dios continuamente está diciendo a su pueblo que no tenga miedo. Jesús exhorta a sus discípulos a confiar porque Él ha vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así, en una visión, Jesús instruye a Pablo a no tener miedo. El tiempo del verbo tener miedo indica que Pablo en verdad está sufriendo de este mal en ese momento. Estaba sufriendo, tenía temor. Pero Jesús le manda a dominar ese temor. Además, Jesús le ordena que se mantenga hablando. No se está refiriendo al contenido de los discursos de Pablo, sino al acto de hablar. Es decir, a quedarse callado, a que le baje el mensaje, a que no siga proclamando lo que tiene que proclamar. A esta orden positiva Jesús agrega otra negativa: no calles, no calles. No está diciendo que Pablo esté callado, porque eso también es importante decirlo.
Se lo está diciendo a alguien que sí hablaba. O sea, hay personas que ni siquiera hablan. ¿Sí me entiende? Pablo por lo menos estaba hablando. Sino que le advierte que no llegue a estar callado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A través de la voz de Pablo, Cristo hace conocido su evangelio a la gente y por lo tanto le prohíbe guardar silencio. Cierro comillas. Hermanos, iglesia, nos van a querer callar. Nos van a querer callar, hermanos. Nos van a decir que somos unos exagerados, que estamos locos, que somos contenciosos, que todo lo hacemos en ira, en la carne, que no es el medio, las redes sociales, que no es el momento, una reunión familiar, el trabajo, la familia. Nos van a decir ese tipo de cosas, porque quieren es que callemos. Podemos espantar a la gente, nos van a decir que debemos ser sabios. Nos dicen eso, ¿no es cierto? Usted tiene que ser sabio. Sabio, mentira, lo que nos están diciendo es cállense. No, son cobardes y nos infunden también cobardía a nosotros para estas cosas. Que se pueden ofender, que nos callemos. Nos van a decir a nosotros como iglesia también cosas como: ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes de dónde vienen? Ustedes son ahí una iglesucha. Ustedes no tienen ninguna cobertura. Cosas como esas, hermano. ¿Usted dónde estudió? ¿A usted quién lo nombró? Cosas como esas. ¿Sí me entienden, hermano? Nos quieren callar. Ah, no, pero si lo llega a decir otro, allá sí. Eres una mujer también. Es verdad, eres una mujer. ¿Quién dijo que las mujeres no podían predicar el evangelio? Amén. Fueron las primeras, hermano, cuando Cristo resucitó, que empezaron a proclamar el evangelio. Por supuesto que no estamos hablando de mujeres pastoras ni nada de esas cosas, pero tenemos una responsabilidad, las mujeres, de anunciar, todas las mujeres, ustedes y nosotros los hombres, de anunciar el evangelio, hermano. Hermanos, ¿por qué Dios nos tiene que decir que no callemos, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se lo tenía que decir a Pablo? Lo he dicho. Porque tememos a los hombres, porque nos asustamos fácilmente y por nuestra cobardía callamos y no seguimos predicando. Esa es la realidad. Por eso el Señor le tuvo que decir esas palabras a Pablo en ese momento. Por eso nos dice eso, para que sigamos hablando a pesar del rechazo y la persecución. Miren qué contexto está escrito esta cita de: no temáis a los que matan el cuerpo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. Y mire, proclamadlo desde las azoteas. Y sigue: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hermanos. Nosotros tenemos a personas, al mundo, a las personas que nos pueden hacer. Sí, nos matan la carne, nos mandan más rápido para el cielo, hermanos, si es por eso. Pero no tememos a aquel que puede destruir que después de dar muerte, dice en otro evangelio, nos puede mandar nuestras almas al infierno. Tememos más a los hombres. ¿Qué nos puede hacer un mortal? Dice el salmista. ¿Qué nos puede hacer? Nada, hermanos. Físicamente. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Lo físico qué? El alma es lo que vale. El alma es la eterna, hermanos. Ay, hermanos, la verdad es que hay mucha cobardía en nosotros. Hay mucha cobardía, hermanos, y debemos arrepentirnos por estas cosas. Digamos más bien como Pablo, que no temió ante el insulto de Festo. Recuerden lo que le dijo Festo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Quería que se callara. Pero Pablo valientemente continúa defendiendo su mensaje y dice: yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo no se avergonzó del evangelio, hermanos, pues él sabía, él mismo escribió que este era el poder de Dios para salvación, hermanos. Entonces, hermanos, iglesia, es prohibido guardar silencio. Prohibido guardar silencio. ¿Nos van a querer callar? ¿Hablaremos o callaremos, hermanos? ¿Somos cobardes? ¿Estamos dispuestos a seguir hablando? Lo haremos en todo sitio y en todo momento. Redes, familias, en el uno a uno, en el trabajo, con los amigos, en las evangelizaciones, donde el Señor nos dé la oportunidad de encontrarnos gente. Lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Recuerden que el Señor dijo que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por tanto, sigue diciendo,
No te avergüences de dar testimonio de mí y de Jesucristo. Eso dice las Escrituras, hermano. Iglesia, no temas, habla, no calles. No importa la adversidad, no debemos temer. Es una orden del Señor, hermano. Es que no es si queremos o no queremos, es una orden. Es una orden, nos lo dice, no solamente aquí se lo está diciendo Pablo, nos lo repite por todos lados en las Escrituras. Porque es que precisamente el cristianismo tiene sus funciones por medio de la predicación, hermanos. Por medio, es una religión, por decirlo así, evangelística, hermano. Es que no puede existir si no hay predicación. Pablo, después de comparecer, voy a dar unos ejemplos de cómo el Señor le dice a Pablo, lo anima para que no calle. Pablo, después de comparecer ante el concilio en Jerusalén, escúcheme, compareció ante el concilio en Jerusalén, ya había tenido problemas judiciales, hermano, y contra los líderes religiosos, ya lo habían llamado al orden. A nosotros todavía no nos ha pasado nada de eso, pero yo me temo que cuando empiece a pasar van a salir unos diciendo que estamos haciendo mal, venga, no sé qué, no nos ganemos problemas, porque ya ha pasado, hermanos, siempre pasa. Siempre pasa. Entonces, después de comparecer ante el concilio en Jerusalén, de ser rechazado, es animado y enviado a predicar en Roma. Mire lo que dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así es necesario que lo hagas en Roma. Cuando seamos llevados ante los tribunales o la élite religiosa, cuando seamos rechazados o expulsados, cobremos ánimo, hermanos. Sigamos predicando a donde el Señor nos mande. No temas, habla, no calles, iglesia. No temas, habla, no calles. Pablo, rumbo a Roma, otro ejemplo, en medio de una tempestad posterior a esto. ¿Se acuerdan de la tempestad en el mar? Le dice a Pablo que no tema, que se le entregan para salvación a todos los que iban con él. ¿Recuerdan? Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Se supone que si se los concedió era porque les tenía que predicar, ¿no es cierto? Se supone, ¿no es cierto? Hermanos, en toda adversidad y problemas el Señor está orando, incluso con almas. Cuando se presenten, el Señor nos dirá: no temas, habla, no calles, hermano. Ese es el llamado del Señor, y ese es el sermón de hoy, hermanos, para que no solamente lo escuchamos, sino que lo pongamos por obra, hermanos. Iglesia, ¿cuál es la razón de no predicar? ¿Por qué la iglesia moderna cambió su mensaje y se desvió? ¿Por qué los espías no entraron a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué? ¿Por qué cuando empezamos a recibir burlas, tomates en lugar de flores, dudamos, cuestionamos si estamos haciendo mal y cambiamos el mensaje? ¿Por qué tememos predicar? ¿Por qué Dios nos tiene que decir que no callemos, hermano? Por el temor a los hombres, por nuestra cobardía, la cual nos impide predicar muchas veces el evangelio. El Señor le dijo a Pablo que no temiera ante el rechazo y la persecución, y que siguiera en cambio anunciando el evangelio. Está prohibido, hermanos, está prohibido, escúcheme bien. A mí no me vengan con cuentos que es que hay personas que empiezan a decir que es que no predican porque es que de pronto en la carne no sé qué. Hermano, pues ore para predicar en el espíritu, pero la solución no, haga una cosa sin dejar de hacer la otra, hermanos. Es que siempre estamos buscando excusas para no predicar. O sea, no seamos cobardes, hermano. El llamado no es a callar, el llamado es a hacerlo. Yo no le estoy diciendo que, mire, hermano, aquí nunca se ha promovido los insultos, las peleas, el devolver mal por mal. Nunca, nunca, nunca. Usted entra, ve lo que eso. Siempre estamos hablando del evangelio. Siempre se van a molestar. Ah, no, pero llegan los otros a decir que es que estamos en la carne. No, hermanos, así no es. No podemos hacer así, hermanos. Miren, yo sé que todo lo que nosotros hacemos, escúcheme bien, todo lo que nosotros hacemos de una u otra manera tiene mancha de pecado, aunque seamos salvos y aunque seamos santificados. Pero, hermano, eso es muy diferente a decir que todo lo hacemos en la carne. ¿Sí me entienden? Eso es muy diferente.
Entonces más bien, hermano, pongámonos las botas, vayamos, anunciemos el evangelio y prediquemos, hicimos un ejército a combatir, oh cristianos, a la batalla. De muchas maneras, hermanos, de todas las maneras. Y si usted ya tiene una forma de hacerlo, tiene unos medios, hermano, utilícelos, porque el Señor nos va a pedir cuentas por eso. Nos va a pedir cuentas por eso. Está prohibido, hermanos, guardar silencio. No importa la adversidad, no debemos temer. Es la orden, es una orden del Señor. El Señor le da la orden a Pablo y es la misma para nosotros. Hagamos caso a su orden, hermanos. No temas, habla, no calles, no calles. Segundo capítulo, hermano. El Señor está con nosotros. Porque yo estoy contigo, dice ahí en el verso 10, la parte A. Le dice: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. La primera razón que le da el Señor a Pablo para no temer, ahorita le da razones. Lo primero era un ánimo, una orden, pero ahorita le da las razones de por qué no debe callar. Es que le promete estar con él siempre y que nadie le iba a hacer daño. El Señor anima a Pablo y le da la tranquilidad con estas palabras: yo estoy contigo, tranquilo. Yo estoy contigo. ¿Quién más queremos? Que sea el Señor el que esté con nosotros. La promesa, hermano, le da una promesa: el Señor estará con Pablo y nadie le podrá hacer daño. Mira lo que dice el comentarista bíblico. En el verso 1 de Hechos, o sea, el capítulo, la primera parte de Hechos, verso 1 de este capítulo, Lucas escribe que en su primer libro le dijo a Teófilo todo lo que Jesús había comenzado a hacer enseñar. Perdón, en Hechos 1:1 está eso. Con ello está sugiriendo que en Hechos, todo el libro de Hechos, Jesús continúa su labor. Esta es una vívida ilustración de la participación directa de Cristo en el crecimiento de la iglesia. La primera razón para la triple orden de Jesús es que Él está con Pablo en Corinto. Mire, y se recuerdan estas palabras allá al final del Evangelio de Mateo: he aquí, yo estoy con vosotros, cuando los manda a hacer la gran comisión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les asegura que nadie le va a poner las manos encima para causarle daño. Pablo no va a sufrir los rigores físicos que caracterizaron su estadía en Filipos, Tesalónica y Berea. En este caso no va a pasar. Le dice: mira, tranquilo, siga predicando, que en este caso no, allá en Corinto no va a sufrir eso que sufrió en los otros lados. El Señor estará con nosotros, hermano. Él nos cuida, Él nos sustenta, nos protege y nos guía. Hermanos, ¿vamos rumbo a la tierra prometida? ¿Todos? Sí, ¿no es cierto? Vamos rumbo a la tierra prometida, se supone. Bueno, a los que van en busca de la tierra prometida a conquistarla, el Señor estará con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Esforcémonos, seamos valientes, Él nos cuidará. No temas, habla, no calles. Mira lo que le dice en Josué 1, del 5 al 9. Perdón. Entonces, hermano, vamos rumbo a la tierra prometida. Listo, hermano. Tomemos estas palabras que le dijo a Josué antes de conquistar la tierra prometida, antes de llegar allá. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque, miren, nos encanta citar cosas como estas, pero entendamos también en el contexto en que las está diciendo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, ¿por qué tememos? El Señor está con nosotros, hermano.
nos delegó un trabajo, hermanos. Él no es hombre para que mienta, Él es fiel, hermano, en guardarnos, en cuidarnos. Y si en medio de esa predicación nos escupen, nos rechazan, nos insultan, aún si nos llevan a la cárcel y morimos por eso, hermano, el Señor está con nosotros, ya está con nosotros y vamos a estar con Él para siempre, hermanos. Isaías 41 del 8 al 14, hermano, búsquenlo. Entonces, mire, hermano, ¿usted es un escogido de Dios? ¿Somos escogidos de Dios? Bueno, ¿usted estaba lejos de la ciudadanía de Israel y el Señor lo acercó? Bueno, listo, hermano, entonces vean. A sus escogidos, al linaje de Abraham en Cristo, a los que estaban lejos se acercó, a sus siervos. ¿Usted es siervo de Dios? Yo creo que sí. El Señor está con nosotros, no desmayemos, Él nos sustenta, Él nos ayuda. No temas, habla, no calles. Mire lo que dice Isaías 41 desde el 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Esos somos nosotros, hermano. Descendencia de Abraham, mi amigo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, dice el Nuevo Testamento. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, mire, hermanos, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, la manada pequeña, hermanos. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor, hermanos. Hermano, avance 2 capítulos más, Isaías 43. Usted ha sido redimido por la sangre del Cordero, hermano. Usted ha sido redimido. Usted es posesión del Señor. Usted lleva su nombre. El Señor ya lo salvó. ¿Sí? Bueno, hermano, entonces estas palabras son para usted y para mí. A los redimidos por la sangre del Cordero, a su posesión, a los que llevan su nombre, a los que Él salvó, Él estará con nosotros al pasar por el fuego y las aguas. Nada nos pasará. No temas, habla, no calles. Ahora, dice Isaías 43 desde el 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Está hablando de predicar el evangelio, hermano. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Está hablando de todos los confines de la tierra. Está hablando de la extensión de todo el evangelio, de los gentiles, hermano. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae lejos a mis hijos. Anuncia el evangelio, no temas. Eso es lo que nos está diciendo. Y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad, mire, escúcheme bien, hermanos. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, hermano. Eso vino a ser Cristo, hermano. A que los sordos oyeran, a que los ciegos vieran, a que los cojos caminaran y a que los mudos hablaran, hermano. Y por eso el Señor nos dice, aún cosas más grandes harán ustedes en mi nombre. Hermano, ¿qué más motivación tenemos si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Si alguien oraba hoy, no recuerdo quién,
Decía, hermanos, ¿qué tal que alguien se pusiera a haber puesto a pensar que si le predico, que si no le predico? Hermanos, si se dan cuenta, y nosotros todavía con estas cosas. Hermanos, de verdad, hemos sido rescatados por Cristo. Tenemos una tarea que cumplir. La iglesia tiene que cumplir esa tarea. ¿Cómo la van a cumplir los impíos? ¿Quién va a hacer la gran comisión? ¿Quién va a anunciar el evangelio? ¿Quién va a hacer luz a las naciones? ¿Quién va a ser sal y luz de la tierra, hermano? Nosotros, hermano, por medio de la locura de la predicación, de anunciar. Dice la palabra de Dios que el mundo testifica, las palabras de Cristo testifican de sus obras del mundo, que son malas. Por eso aborrece el mundo a los cristianos, hermano, pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Ay, hermanos, ahí en Jeremías 1, del 5 al 9, hermanos. Hermano, ¿usted es un escogido antes de nacer? ¿Usted fue escogido antes de la fundación del mundo? Usted es un profeta que lleva su evangelio, profeta en el sentido de proclamar la palabra profética más segura. Recuerde que los hijos y las hijas profetizarán, los niños, los ancianos profetizarán. Jeremías 1, del 5 al 9, mire, a los llamados antes de nacer, a los profetas que llevan su evangelio, Él nos librará. Sus palabras estarán en nuestra boca. Ciñamos nuestros lomos, levantémonos, hablemos, nadie nos vencerá. Él está con nosotros, no tema, habla, no calles, no temas, habla, no calles. Jeremías 1, del 5 al 9, hermanos, mire lo que dice. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Así dice muchos. No, es que eso, vaya usted, que es que usted es el que sabe. Ahorita cuando salgamos a evangelizar, muchos tienen esa excusa. No, es que usted es el que sabe predicar, entonces vaya usted. No, hermanos, todos hermanos, hombres y mujeres, y niños. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Avancé ya al verso 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mire, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, hermano. Estas palabras son concordantes con todo el Nuevo Testamento, con todo lo que hace la iglesia, con toda nuestra misión, con cuando el Señor dice, mire, le dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No temas, hermano, no temamos. Ay, hermano, somos como profetas, somos profetas de Dios. Entonces, ¿por qué no hablamos, hermano? ¿Será que esa promesa de Joel no se cumple en nosotros entonces? No somos real sacerdocio, tampoco nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, sí, mire, yo sí le digo, el cristiano que no predica no es cristiano. Y a mí no me venga a decir que es que usted le predica a su familia cada meses. No, hermano, esto es a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Nos falta mucho todavía. Y yo me incluyo ahí, hermano. Nos falta mucho, todavía tenemos mucha cobardía y mucho temor. Iglesia, no temas, habla, no calles. La misma promesa de Pablo tenemos. El Señor estará con nosotros. Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos protege y Él nos guía. A los que van en busca de la tierra prometida a conquistarla, el Señor estará con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Esforcémonos, seamos valientes, Él nos cuidará. A sus escogidos, al linaje de Abraham, a los que estaban lejos y Él acercó, a sus siervos amados, el Señor estará con nosotros, no desmayemos. Él nos sustenta y Él nos ayuda.
a los redimidos por la sangre de Cristo, a su posesión, a los que llevan su nombre, a los que Él vino a salvar. Él estará con nosotros. Al pasar por el fuego y las aguas, nada nos pasará. A los que llamó, a los profetas que llevan su evangelio, Él nos librará. Sus palabras estarán en nuestra boca. Ya lo ha hecho en el pasado, hermanos. Ya lo ha hecho en el pasado, lo va a seguir haciendo. Ciñamos nuestros lomos, levantémonos, hablemos. Nadie nos vencerá. Él está con nosotros. No temas, habla, no calles. Voy a entrar a un tercer capítulo, hermanos. Aún hay pueblo, aún hay pueblo. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le sigue dando, mire, ¿se acuerdan? La primera razón es, no se calle, siga predicando. ¿Por qué? Primero, yo voy a estar con usted. Contigo voy a estar. Esa es la primera razón que le dan. Y segundo, pues porque hay un pueblo. Todavía hay pueblo por salvar. Entonces, tiene sentido seguir predicando. El Señor le sigue dando razones para no temer y seguir predicando el evangelio. Su razón, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué más certeza, hermanos, que esta para no callar y seguir anunciando a Cristo? Aún hay un pueblo, aún hay pueblo en Bogotá, hermanos. Aún hay pueblo en Bogotá. El trabajo de Pablo no sería en vano. Hoy vemos el fruto. Pablo nunca vio ese fruto plenamente. Él vio algunas cosas. Por eso igual lo anima a seguir predicando. Mire lo que dice el comentarista bíblico, hermano. Jesús da una segunda razón para las tres órdenes a Pablo. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué forma de animar a Pablo? Jesús mismo garantiza que el trabajo de Pablo en Corinto rendirá frutos. Dios mismo elige a su pueblo a la vida eterna. Mire lo que dice Hechos 13. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermano, qué garantía la que tenemos. Qué garantía. O sea, van a creer todos los que están ordenados para vida eterna. Y ahorita, como les voy a explicar, si Cristo no ha vuelto es porque todavía hay muchos ordenados para vida eterna. Abre sus corazones al mensaje del evangelio también Cristo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía con Lidia, ¿recuerdan? Y también los trae a salvación. Dios llama a judíos y a gentiles a ser su propio pueblo. Y Él levanta la iglesia en Corinto, hermano. Como lo vemos allá en las cartas a Corinto, sobre todo en la segunda carta. Hermanos, el verso 11, el que leímos ahorita de la cita base, nos confirma esto. Dice, y se detuvo allí Pablo 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. O sea, él le dijo, mire, siga predicando. Estuvo allí 1 año y medio predicando. Y mire toda la obra que se hizo allá posteriormente en Corinto. Y lo vamos a leer. Sabemos que Dios bendijo el ministerio de Pablo, dice el comentarista bíblico. Porque hubo creyentes en toda la provincia de Acaya. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. O sea, además, se seguía extendiendo por sus alrededores. En el puerto de Cencrea, algunos creyentes fundaron una iglesia en la cual fue vera diaconisa. Está en Romanos 16:1. Pablo menciona por nombre a algunos otros creyentes en Corinto. Menciona a Cloé y los de su casa, a Fortunato y a Caico, a Tercio. Pablo también describe su variedad de ministerios de la iglesia de Corinto. Por eso él mencionaba que habían apóstoles en el momento, profetas, maestros, milagros, o sea, los que hacen milagros, los que sanan, los que tienen don de servicio, los que hablan en lenguas. La iglesia de Corinto continuó aumentando después de la partida de Pablo y al tiempo cuando escribió sus cartas, pero él no vio eso plenamente. Pablo, ¿ustedes creen que Pablo, hermano, iba a ser consciente de todo como el Señor lo utilizó, hermano? Hermano, no. Y nosotros muchas cosas de las que hacemos, hermano, y uno a veces se desanima, yo mismo, y hermano, pero uno también escucha, hermanos, bueno, pero eso salimos allá a predicar y no sé qué. Hermanos, hay que ir a sembrar, el Señor es el que da el crecimiento. No nos preocupemos. Hay que ir a anunciar, hay que ir a predicar, también hay que ir a ser discípulos, hermano. O sea, ya llegarán. Recuerden a mí se me William Carey, hermanos, 7 años. ¿Qué tal ese hombre pensando como nosotros pensamos? A los 15 días ya se hubiera devuelto, o nos hubiéramos devuelto, perdón.
Pablo describe, bueno, perdón. Entonces esa iglesia siguió creciendo. Entonces, pero a la luz de la afirmación del Señor de que tenía mucho pueblo en Corinto, podemos decir que Pablo vio un notable crecimiento en el año y medio que permaneció en esa ciudad, les decía ahorita. Hermanos, aún hay pueblo, hermanos, hay pueblo de Dios, muchos por ser salvados cuando escuchen el Evangelio. Así que, hermanos, no temamos, hablemos, no callemos. Aún hay pueblo en esta ciudad, hermanos, aún hay pueblo en esta ciudad, aún hay pueblo en el mundo. De lo contrario, como les decía hace un momento, el Señor ya habría vuelto. Hermano, Él regresará por segunda vez cuando entre el último de su rebaño. Y si no ha vuelto es porque todavía hay gente de su rebaño por arrepentirse. Amén. Que sea pronto, no temas, que sea pronto, que venga obviamente Cristo. No, así que no temamos, hablemos, no callemos, porque no quiero, dice Romanos 11, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, hermanos. Se completará el número de los escogidos, el Israel de Dios será totalmente completado, hermanos, en ese momento. Muchos judíos físicos también se convertirán en ese momento, más seguramente que en otras épocas. Y todo Israel será salvo, hermanos, Israel de Dios. Todo Israel será salvo, hermanos. Ay, hermanos, aún hay pueblo en esta ciudad, aún hay pueblo en Bogotá, aún hay pueblo en Colombia, aún hay pueblo en el mundo, hermanos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Eso es lo triste, hermanos. Seamos de esos pocos que trabajan. Pidamos ser enviados a esos campos. No temas, habla, no calles, no calles. Mire lo que dice el Señor: y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellos. Hermanos, que no tenemos compasión. ¿Sabe por qué no predicamos? Además del temor, porque además no tenemos compasión por las almas. No amamos realmente a las almas. No estamos dispuestos a negarnos por predicar a las almas. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a sus campos, hermano. Aún hay pueblo en esta ciudad, hermanos. Aún hay pueblo en Bogotá, en Colombia, en el mundo. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Es nuestro deber, es nuestra obligación, hermanos. Hagamos todo lo posible para alcanzarlos. Mire, vaya si quiere a 1 Corintios 9, del 16 al 19. Mire lo que dice. Mire, hermanos, hagamos como hizo Pablo. Hagamos todo lo posible para alcanzarlos. No temamos, hablemos, no callemos. 1 Corintios 9, del 16 al 19. Mire, hermanos. Mire lo que hacía Pablo y lo que decía Pablo. Palabra del Señor: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué está diciendo? Es una obligación predicar el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí, ay de ustedes si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, escúcheme bien, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la convención igual me ha sido encomendada. O sea, de todos modos hay que hacerlo. ¿Sí me entiende lo que está diciendo? Así sea a las malas, a los tumbos. Así toque llevarlo de las orejas, como toca llevar aquí a muchos a salir a las evangelizaciones. Igual nos es impuesta necesidad. ¿Cuál pues? Mire lo que sigue diciendo Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Falsos maestros que predican por dinero, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y después dice, me hice judío para ganar a los judíos, me hice como los otros para ganar a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos?
que Él se metió en todos lados, no le importó si yo me voy a una vereda, yo me inmiscuyo con ellos, no les voy a alivianar en ningún momento en el mensaje, pero voy allá, si me sirven un tinto con agua de lluvia o lo que sea, y igual el agua de lluvia es buena, me lo tomo. Si me toca dormir en el suelo, hermano, dormimos en el suelo. ¿Sí me entiende? Todo eso es lo que hay que hacer. Pero es que aquí todavía hay muchos príncipes y princesas. ¿Sí me entiende? Hay muchos príncipes y princesas. Ay, hermanos, debemos morir, debemos sacrificarnos, debemos negarnos con tal de ganar almas, con tal de ganar almas. Así hizo Pablo. Por eso él dijo: lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Sí me entiende, hermanos? Se negó, entre comillas, se esclavizó con tal de que se ganaran esas almas. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer por eso? Hermanos, nuestro trabajo tampoco, así como el trabajo de Pablo no fue en vano, nuestro trabajo, tampoco será en vano. Olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. En unos, hermanos, dará fruto, en otros no. Así es, producirá lo que el Señor quiera. Seremos sustentados haciendo esto finalmente. Nuestro mensaje no volverá vacío, será testimonio en el día del juicio, como dice el profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que Él quiera. Aún el impío fue creado para el día del juicio. ¿Sí me entiende, hermanos? Y hermanos, y es que aquí también dice: da semilla al que siembra y pan al que come. Nosotros somos los que estamos sembrando. Nos va a sustentar de muchas maneras. Estará con nosotros. Ay, hermanos, unos nos amarán. Chévere que nos amen. Bueno, con tal de que se arrepientan, eso sí. Los que se salvan. Otros nos aborrecerán, los que se pierden. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, dice Corintios, en los que se salvan. Grato olor de Cristo, ¿en quiénes? En los que se salvan. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Ay, que mi familia ya no me quiere, que no sé qué. Porque están condenados. No somos grato olor de Cristo para ellos. Solo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? La mies es mucha y los obreros son pocos, hermanos. Hermano, lo normal es que haya rechazo. Eso es lo normal, hermanos. Hay veces le reciben. Ayer veníamos de venida, le predicamos a unas señoras donde fuimos a comernos unas arepas y les convirtamos, y ojalá todos recibieran el evangelio así, y estaban asombradas, y Javier les decía: bueno, ojalá no vaya a ser simplemente una emoción. Pero hermano, esa no es la normalidad. Esa no es la normalidad, hermanos. No es la normalidad. Quiero que lo entendamos, no es lo normal. Lo normal es que haya rechazo, lo normal es que nos digan, como le dijeron a Pablo: sí, hablamos después. Lo normal es que nos saquen a piedra, lo normal es que nos expulsen de la sinagoga. Eso es lo normal. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, hermano. Eso es lo normal. No temas, habla, no calles, iglesia. Cumplamos con nuestro trabajo. Del Señor son los resultados. Igual no buscamos eso, ¿no? Y eso también quiero que quede claro. Nosotros no buscamos que nos tiren una piedra. No, hermano, nosotros predicamos a pesar de que nos tiren piedras. Es muy diferente. No será en vano, hermano, seremos recompensados. Dice Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La soberanía de Dios, hermanos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, nosotros, aunque cada uno, mire lo que dice acá, recibirá su recompensa conforme a su labor, hermanos. Recibiremos nuestra recompensa de todos modos. Eso también es una motivación. No es la única, lógico, ni siquiera la principal. Pero hermano, también hay una motivación en que seremos recompensados por ganar almas. Y digo ganar almas porque la Biblia dice que son sabios los que ganan almas. Yo sé que las almas son del Señor, pero la Biblia dice que nosotros ganamos almas.
¿Sí me entiende, hermanos? Yo sé que no la gané yo no me entregué por ellos en la cruz. Yo sé que el Señor es soberano y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero la Biblia dice que nosotros, el Señor nos comparte eso, nos comparte ese privilegio, hermano, de llevar familias a nuestra casa, a la casa de nuestro Padre. No temas, iglesia, habla, no calles. Los que anunciamos el Evangelio a las multitudes, gloria a Dios, seremos exaltados. Mire lo que dice Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No temas, iglesia, habla, no calles. Aún el pueblo de Dios, hermanos, aún el pueblo de Dios. Es el medio que Dios dispuso para salvarnos, así quiso. No es con su testimonio, como dice la iglesia moderna. El testimonio no ha convertido una sola alma desde Génesis y no la convertirá hasta Apocalipsis. ¿Sí me entienden? Él es el Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Claro, nuestro testimonio, nuestra buena vida va simplemente a respaldar lo que nosotros decimos. Y nadie está diciendo que uno sea un pagano predicando. Nadie está diciendo eso. Además que si se convirtieran por el testimonio, se van a convertir es a usted, no a Cristo. Y usted y yo somos falibles, podemos caer. Entonces por eso ponen sus esperanzas en el testimonio de la persona y no en Cristo. Hermanos, es el medio que Dios dispuso para salvar a ese pueblo de Dios que todavía está. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No nos avergoncemos del poder de Dios que salva. Mire lo que dijo Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ay, hermanos, miren, estas palabras tampoco seguro nos van a gustar, pero debemos ser inoportunos. Debemos incomodarlos, hermano. Debemos hacer como el sacerdote Elí, que incomodaba como lo que no hizo, el sacerdote Elí, que no incomodó a sus hijos. Seamos valientes, no desmayemos. Te encarezco, como le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco. Estas palabras también son para nosotros, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermanos. Podremos predicar muchas veces, no se van a convertir. Podremos hacer muchas cosas, no veremos muchas cosas como le pasó a Pablo. Hermano, con toda paciencia y doctrina, no cambiando el mensaje como hizo la iglesia moderna. No, es que eso debe ser que es que algo estamos haciendo mal. No, hermano, el Evangelio nos lo muestra. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ley, Evangelio, hermano. Deben entender que la paga del pecado es muerte. Ellos deben entender que el pecado los condena a una eternidad en el infierno donde no tienen salida. Deben entender el mundo, que las obras del mundo son malas. Ellos deben entender que han violado la ley de Dios, han violado sus santos mandamientos y que la paga del pecado es muerte. Nosotros debemos entender que si vamos a una persona, debemos tratar de indagar, así como hizo Pablo: me hice judío para ganar a los judíos. Indagar cuál es el pecado mayor, ese ídolo que no lo deja ir a Cristo. ¿Sí me entiende, hermanos? No robarás, no matarás. Has robado, has mentido, eso todo el mundo lo ha hecho. Y eso tal vez para un moralista pueda funcionar. Pero para un católico idólatra hay que hablarle de la idolatría. Para un homosexual hay que hablarle del homosexualismo. Hay que decirle las cosas. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese es el poder de Dios, pero cuando se predica fielmente. La ley ha sido nuestro ayo para llegarnos a Cristo. Yo se los he dicho muchas veces, hermano. El Señor siempre enfatizó en los pecados característicos de las personas. Al joven rico le habló de su amor al dinero. El joven rico conocía: yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Él conocía la ley, pero ¿sabe qué? No estaba dispuesto a entregarse a Cristo. Y allá apuntó Cristo. Con la mujer en el pozo, hermano, el adulterio. Allá apuntó, porque ese era su pecado característico.
Pablo en Atenas habló de la idolatría. Observo que ustedes son muy religiosos, ustedes son unos idólatras. Pero ¿sabe qué? Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres que se arrepienten, porque un día juzgará al mundo con justicia, después se los digo, por Cristo. Pablo en Éfeso les dañó el negocio de idolatría a los plateros, no se puso con cuentos, fue allá y les destruyó ese negocio, les dijo, eso es idolatría, ustedes se enriquecen por medio de la idolatría. No, ¿qué tal nosotros? No nos metamos con eso, no sé qué, vamos y le decimos simplemente que todos somos pecadores. Hermanos, el mundo no tiene problema en aceptar que todos seamos pecadores. Es más, le gusta decir que todos somos pecadores. ¿Sabe para qué? Para justificar sus pecados. La Biblia dice eso, lógico. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que ahondar en el ídolo de la persona, hermanos. Ese es el Evangelio. El Evangelio confronta, reprende, exhorta. Y debemos hacerlo con toda paciencia y doctrina, hermanos. Para que contendáis ardientemente por la fe, hermanos. Firmes a la batalla, no tengamos miedo, hermanos. ¿Qué nos puede hacer el mortal? No temamos al hombre, hermanos, no temamos al hombre. Para concluir, hermano, no temas, habla, no calles. Hermanos, iglesia, el temor a los hombres es la razón de no predicar. Por eso la iglesia moderna cambió su mensaje y se desvió. Eso le pasó, y el neocalvinismo está igual allá, la falsa reforma. Por eso los espías, excepto Caleb y Josué, no entraron a la tierra prometida. Por eso cuando empezamos a recibir tomates en lugar de flores, dudamos, cuestionamos si estamos haciendo bien o mal y cambiamos el mensaje. Callamos, tristemente. Por el temor a los hombres es que no predicamos. Nuestra cobardía cierra nuestras bocas. Por eso el Señor nos tiene que decir que hablemos y no callemos. Como a Pablo, el Señor nos dice que no temamos ante el rechazo y la persecución, que sigamos anunciando el Evangelio. Tenemos prohibido, iglesia, guardar silencio. Es una prohibición. A usted que le gusta tanto el puedo y no puedo, bueno, no puede callar, no puede callar. No importa la adversidad, no debemos temer, debemos hablar y no callar. Es una orden del Señor. Hagamos caso a su orden. No temas, habla, no calles. Iglesia, no temas, habla, no calles. Es la misma promesa de Pablo que tenemos todos nosotros. El Señor estará con nosotros, hermanos. Él nos cuida, Él nos sustenta, hermanos. Él nos protege y nos guía. Iglesia, usted y yo vamos en busca de la tierra prometida. Para conquistarla, bueno, el Señor estará con nosotros. No nos preocupemos. No nos dejará ni nos desamparará en este desierto. Esforcémonos, seamos valientes, Él nos cuidará. A sus escogidos, al linaje de Abraham, a los que estaban lejos se acercó, a sus siervos. El Señor estará con nosotros. No desmayemos, Él nos sustenta y ayuda. A los redimidos por la sangre del Cordero, a su posesión, a los que llevan su nombre, a los que salvó, Él estará con nosotros, hermanos. Hermanos, nos salvó, nos sacó de Egipto, nos compró, nos sacó y nos sigue sustentando, hermano, y nos pide que prediquemos. ¿Por qué no lo hacemos? Nos pide que prediquemos, hermanos. ¿Por qué no hacemos eso? No seamos infieles al Señor, desagradecidos también. Ay, hermanos, Él estará con nosotros. Al pasar por el fuego y las aguas, nada nos pasará. A los que llamó, a los profetas que llevan su evangelio, Él nos librará. Sus palabras estarán en nuestra boca. Ya lo ha hecho en el pasado, hermano. Ciñamos nuestros lomos, levantémonos, hablemos. Nadie nos vencerá. Él está con nosotros. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No temas, habla, no calles, iglesia. Como a Pablo, el Señor nos sigue dando razones para no temer y seguir predicando el evangelio. Yo tengo, nos dice el Señor, mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué más certeza que esta para no callar, hermanos, y seguir anunciando a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo glorificado, hermanos? El trabajo de Pablo no fue en vano.
Hoy vemos su fruto. Él nunca lo vio plenamente, pero así también va a pasar con nosotros. Veremos algunas cosas, pero no lo vamos a ver. Pero después, allá, hermano, en la eternidad, llegarán las recompensas y veremos que cualquier cosa que hicimos por el Señor, hermano, tendrá su recompensa. No es lo que nos salva, por supuesto, nos salva la fe en Cristo. Ay, hermanos, nuestro trabajo nunca, escúcheme bien, será en vano. Su palabra no volverá a él vacía. Servirá de testimonio en el día del juicio. Seremos amados por uno, aborrecidos por la mayoría. Olor de vida para vida a los que creen, y olor de muerte para muerte a los que nos rechacen. No temas, habla, no calles. Aún hay pueblo de Dios por ser salvado, hermanos. De lo contrario, el Señor ya habría regresado. La mies es mucha, hermanos. Los obreros son pocos. Seamos de esos pocos, hermanos, que trabajan. Pidamos, hermanos, ser enviados a esos campos. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Cumplamos con nuestro trabajo. Del Señor son los resultados. No será en vano, seremos recompensados y galardonados. No temas, iglesia, habla, no calles. Aún hay pueblo de Dios en condenación. A un pueblo de Dios que no ha sido salvado y en este momento está en condenación. Es el medio que Dios dispuso para salvar a ese pueblo, hermanos. No nos avergoncemos del poder de Dios para salvación, del poder de Dios que salva a su pueblo. Seamos inoportunos, incomodemos, seamos valientes, no desmayemos. No temas, habla, no calles, iglesia. Que el Señor nos ayude hoy a predicar el Evangelio. Y que no estemos pensando en, uy, ojalá que llueva. No, que estemos orando para que no llueva. Que el Señor nos ayude. Ay, Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes, que te glorifiques, Padre, que te glorifiques, que nos ayudes a todos, Señor, porque aún hay cobardía en muchos de nosotros, Señor, para anunciar el Evangelio. Padre, pero que lo anunciemos fielmente, Señor. Yo te lo pido, Señor. Es el medio que tú dispusiste para salvarnos, salvar a tu pueblo. Es el poder de Dios para salvación. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque ese es el poder de Dios que salva. Ay, Señor, perdónanos cuando hemos callado. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos anunciado fielmente, cuando hemos sido cobardes, Señor. Mira, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos guíes y nos ayudes. Amén y amén.